Muy buen día. Bueno, hoy tenemos 4 bautismos. Enseguida vemos los testimonios y también vamos a ver los bautismos para la gloria del Señor. Muy bien. Recuerden que como iglesia estamos estudiando un libro que alguien diría, hombre, pero ese libro no tiene que ver con nosotros nada. Pues sí lo tiene que ver todo, porque es un libro que habla de misiones, recuerden, libro de Gálatas. Jesucristo es el mejor misionero de todos los tiempos. Y yo soy médico, ¿y qué pensaría usted de mí si yo supiera la cura para el COVID total, con una sola gotica de algo que yo sé, o para cualquier cáncer, y usted es mi amigo y se encuentra conmigo, y su mamá, o su esposo, o su esposa, o un hijo suyo, tiene cáncer o COVID, y yo lo abrazo, lo felicito, lo saludo, le invito a comer, o me invita a usted, o lo que sea, y usted me cuenta sus penas, y yo no le digo absolutamente nada. Y después se muere su familiar, su ser amado, y usted entera que yo sabe la cura. ¿Usted qué pensaría de mí? Eso es lo que hacemos en esta iglesia. Porque hay algo peor que el COVID y peor que el cáncer. Se llama pecado. Y todos los días muere gente y se va al infierno. ¡Ah, que eso no existe! Sí existe. Cristo habló más del infierno que del cielo. Entonces, por eso es que estamos aquí. Porque estamos en cosas más importantes que las que todos los días vivimos en esta tierra, de empresas importantes, lo que sea, porque estamos hablando y participando del avance del reino de Dios. Una cosa que un día la verá usted cuando esté parado delante de Dios Todopoderoso y de pronto sea ya tarde. Ojalá que no, ojalá que no. Muy bien, en todo caso, ya hacer un resumen de todo es muy difícil, entonces vamos a empezar a hablar de lo último, que fue hace 8 días, y de pronto se le haga a usted un poquito pesado esto que voy a decir, pero es para los que han estado viniendo a la serie y es muy importante para ubicarnos. Hablamos de la alegoría de Sara y Agar, que nos enseña la diferencia tan grande que existe entre los dos pactos. Primero que todo, vimos cómo el antiguo pacto da hijos para esclavitud. Dentro de esto vimos cómo el Señor nos da una alegoría en su palabra y a nosotros para que aprendamos su verdad espiritual y así podamos tener esperanza. Dios anuncia todo lo por venir y Él hará, y ¿quién dice que no? Él establecerá, pondrá su salvación en Sión y su gloria en Israel. Dentro de eso también vimos cómo el Señor nos ilustra el antiguo pacto por medio de Agar. Y así como Ismael es nacido por obra de la carne, recuerden toda la historia que hemos visto cómo fue, repasaremos un poquito, un hijo de adulterio, de yugo desigual, que iba a vivir Ismael, que iba a vivir sin la promesa de Dios en su vida. Qué triste, porque es un hijo de Agar, la esclava, la carnal, y por eso vivirá en la esclavitud de la carne. Luego, cómo el Señor nos muestra por medio del antiguo pacto cuál es la condición espiritual de los hijos de Israel. Todos los seres humanos se quieren justificar por medio de las obras de la ley. Por eso existen tantas religiones, tantas sectas, tantas filosofías. Pero aquí nosotros le hablamos a usted de cómo Dios lo ve a usted. De cómo Dios lo ve a usted, no como yo, o una religión, o una secta, sino como el Dios vivo y verdadero que creó el cielo y el universo, todo lo que vemos, más lo que no vemos, que es mayor, lo ve a usted, me ve a mí, nos ve a cada uno. Y sabemos muy bien que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Cristo es el fin de la ley y el comienzo de lo más maravilloso que se llama la gracia. Vimos cómo el nuevo pacto da hijos para libertad. En esa parte vimos que el Señor también nos muestra por medio de ese nuevo pacto cuál es la condición espiritual de los hijos de Dios. Y vimos que los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos un pacto de sangre con Dios que es eterno. Es un pacto de sangre. Hemos sido lavados de nuestros pecados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y hemos sido renovados. Por eso la Biblia habla de que nacemos de nuevo, somos hechos renovados, somos hechos nuevas criaturas. Todo esto por medio de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, también vimos cómo el Señor nos ilustra ese nuevo pacto por medio de Sara. Vimos cómo el nacimiento de Isaac, a diferencia del de Ismael,
Sí fue por la promesa de Dios. Dios le dio a Sara la fuerza necesaria para que teniendo 90 años y a Abraham también teniendo 100 pudieran hacer este hijo. Y ellos lo lograron pues porque creyeron que era fiel el que se los prometía, o sea Dios, que confiaron en Dios. Y por eso la fe de Sara y Abraham salieron de uno ya casi muerto, 100 años, como las estrellas del cielo en multitud, como la arena que está a la orilla del mar, dice la palabra de Dios. Muy bien, y ahora nosotros vamos a ver que la solución, porque hay una lucha tremenda, porque es una lucha entre el espíritu y la carne, una lucha. Ahora yo le digo, esa lucha usted no la va a experimentar, sino solamente hasta cuando usted se haya reconciliado con Dios. De resto no la experimenta. Si usted no es salvo, usted no entiende de qué le estoy hablando. Si usted sí es salvo genuinamente, ¿sí? Porque acuérdese, usted no es salva porque un día dijo, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. No. Usted puede repetir eso como un loro mojado y me disculpa que se lo diga así. Pero tiene un arrepentimiento de corazón, de verdad. Y después tiene una confianza total en lo que Cristo hizo, entendiendo por qué lo está haciendo. Eso no es por repetirlo como un loro. Entonces, ojo, porque muchos cristianos no son cristianos. Y qué pena decirlo. Muy bien. El tema de esta mañana es muy importante. Es, para poder cumplir con la gran comisión, nosotros debemos echar fuera al carnal. Y esto está en Gálatas. Si me acompaña, por favor, en su Biblia. Estamos en el libro de Gálatas, estamos en el capítulo 4. Y hoy comenzaremos en el versículo, ya lo que queda, 29 hasta el 31. No lo vamos a ver todo, pero sí vamos a ver una parte. Vea lo que dice Gálatas 4, 29 al 31. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, Así, hermanos, que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por cada preciosa persona, cada preciosa alma que tú permites que venga acá, porque tú fuiste el que la trajiste, Señor. Puede ser que alguien, un ser amado, querido, lo ha invitado, o un amigo, una persona, pero sabemos, Señor, que en últimas tú eres el que hace la obra. Así que, Padre, entendiendo y sabiendo esto de antemano, nos encomendamos a ti, para que seas tú el que tome este tiesto de barro y lo uses, Señor, y que pueda predicar tu palabra conforme a la verdad, conforme al poder, la autoridad, la gracia, el amor, la claridad que tú das, y que la exposición de tu palabra y la obra maravillosa del Espíritu Santo de entendimiento para salvación y santificación en esta tu iglesia. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Ahora, para ver este tema es importantísimo entender algo, porque estaba diciendo que la solución es echar fuera el carnal. Y eso en el sentido espiritual es muy fácil de entenderlo, en el sentido literal no. Mucha gente a veces dice, uy, pero es que Dios es terrible, esas guerras, acababa con todo el mundo, que no hay qué. Tienen que entender que en el antiguo pacto o testamento era el reino de los cielos, hablando de algo literal, físico, pero en este momento estamos hablando de algo espiritual, ¿sí? Ahora ya es el reino de Dios, es muy diferente. Entonces ahora las batallas son espirituales, son invisibles. En ese momento eran literales. Y solamente cuando uno ya llega al conocimiento del Señor entiende por qué el Señor dice que hay que quitar todo eso y no se puede dejar ni lo más mínimo. Y por eso se lo digo para que abra la mente, porque a veces consideran que Dios es un Dios, pero que la eché fuera, que no sé qué, uy, tan cruel, que no sé qué. Hay que entender primero muchas cosas para poder juzgar los actos o las decisiones de Dios. Muy bien, entonces por eso, para poder cumplir con la gran comisión, debemos echar fuera el carnal. Lo primero es que los hijos de Dios somos perseguidos por los hombres de este mundo. Es tremendo lo que le voy a decir. Dice el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, eso no ha cambiado.
Pero primero quiero que veamos la primera parte de esta frase, casi toda, menos el único pedacito que queda al final, y es que Dios nos muestra esta persecución a través de la ilustración de Ismael e Isaac. Vea lo que dice el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Hasta ahí. Y para esto quiero que entendamos algo y vayamos a Génesis 21, 8 y 9. Porque si no leemos la historia, los hechos, los acontecimientos, no entendemos lo que esto realmente quiere decir. Y en Génesis 21, 8 al 9 dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, el de la promesa. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. En este pasaje vemos que Abraham y Sara estaban felices. Llegaba una época que se celebraba, que era cuando el niño era destetado de su mamá, y estaban haciendo una celebración ese día que se destetó Isaac, y estaban felices, contentos, celebrando. Pero vemos que Sara notó algo, porque vemos cómo Ismael, el hijo de Agar, que era la esclava, y recuerden que es un hijo de la carne, todo lo que hemos visto, que ya hemos hablado mucho de eso, pero los que han visto la serie entienden de qué estamos hablando. Se estaba burlando de Isaac, el hijo de Sara, el hijo de la promesa de Dios. Y recuerden que esto es algo que también está ocurriendo, pero había ocurrido algo previo a esto. Y ahí en Génesis 16, 3 al 4, para que medio entendemos un poquito, vea lo que dice. Y Sarai, mujer de Abraham, es la misma Sara, el mismo Abraham, pero se llamaba Sarai antes y él se llamaba Abraham. Después fue Sara y Abraham, ¿sí? Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, esa, la mamá de Ismael, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham, en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Vea qué tremendo, porque Sara, obrando en la carne, desconfiando de la promesa de Dios, le dio su esclava, su sierva, a su esposo para que tuviera un hijo. Y cuando ella quedó esperando este bebé, ¿qué pasó? Empezó a mirar con desprecio a su señora. Y ahora el hijo de Agar, de la esclava, se está burlando del hijo de Sara, de Isaac. Entonces por eso la Biblia aquí dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora Agar, la esclava, e Ismael, el hijo de la esclava, son hijos de la carne. En cambio Sara e Isaac son hijos de la promesa de Dios. Y es muy diferente. Hay una guerra espiritual. Les decía que ahí nació el conflicto palestino, lo que se ve en el Medio Oriente, y que no lo soluciona nadie, ni lo soluciona nadie hasta que venga el Señor, y punto. Y en estos pasajes vemos claramente cómo los hijos de la carne, que los llamamos incrédulos, se burlan y desprecian a los hijos del pueblo de Dios, los creyentes. ¿No es así cuando nos convertimos a Cristo? Que nosotros los salvos, los que son incrédulos, empiezan a burlar de nosotros. Nos dicen: ya caítes, ya te engatusaron, ya te agarraron, ya te lavaron el cerebro. Por ahí una vez alguien recibió, no entra el cerebro, sino el corazón, los pies, las manos, todo. Ahora, pero esto, ¿cómo, dónde comenzó esto? Es interesante entender dónde comenzó esto. ¿Y dónde comenzó? En el principio, en Génesis capítulo 4. Vea lo que dice Génesis 4, 1 al 8. Allí encontramos la raíz de todo esto, de la batalla, porque Dios todo lo creó perfecto. La Eclesiastés dice: Dios creó todo perfecto, pero aquí los hombres fueron los que lo pervirtieron, y así es. Génesis 4, 1 al 8, vea lo que dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. 2 hermanos. Y Abel fue pastor de ovejas. Qué interesante. Caín fue labrador de la tierra. Aquí estamos leyendo Génesis 4, ¿ok? Pongan mucha atención. Si no ponen atención se pierde.
Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esas palabras son repetidas en unos actos religiosos que hay por ahí. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ponga atención. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel? El primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Cuál? El fruto de la tierra, una ofrenda de su trabajo. Esa era la que no le gustó a Dios. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo. O sea, usted decide, papito, ¿qué va a hacer? Y dice, está a la puerta, ¿no es cierto? Con todo eso, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y él dijo a Caín, su hermano: Abel, salgamos al campo. Pero no lo está invitando a jugar fútbol. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Famosa historia, ¿no? Y eso no fue cuento, eso fue verdad. Antecedentes de esto: Adán y Eva habían caído como consecuencia del pecado, por lo cual Dios tuvo que hacer algo especial, un sacrificio de un animal inocente. Se provisionó de un cordero sin mancha como ofrenda por el pecado. Vea lo que dice en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo sabemos que era un cordero? Por lo que acabamos de leer. Déjeme decirle algo. Nosotros a veces aplicamos la tradición y las enseñanzas de nuestros padres a lo que nos da la gana, pero no a lo que tenemos que hacerlo. Y aquí Adán y Eva, por lo que pasaron, por lo que vivieron, y como Dios solucionó el pecado de ellos se lo habían transmitido a sus hijos. Pero no es cierto que los hijos hacen caso de todo, ¿no es cierto? ¿No es cierto que sí? No los oigo. Oiga, no hacen caso. Abel sí, pero Caín no. Ellos le dijeron: ¿sabe qué? Nosotros pecamos contra Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Sacrificó un cordero sin mancha, un cordero el más hermoso, el más gordo que había, y con esas pieles cubrió nuestra desnudez de nuestro pecado. Y por esa sangre que se derramó y que nos cubrió con esas pieles ensangrentadas, nos perdonó. Pero vinieron las consecuencias. Perdimos la vida eterna y fuimos echados del paraíso. Y por eso el hombre tenía que ganarse el pan con el sudor de la frente. ¿No es que a usted le llega la plata sin trabajar a la casa? Y las mujeres tendrán los hijos con dolores de parto. ¿Sí o no, mujeres? Eso no duele, eso es facilito, ¿sí o no? ¿No es que cuánto se demora más o menos para que se les olvide, para querer otro? Bueno, 3 meses, oiga este otro. No hable paja, hombre, que no. Ahora, es tremendo porque a veces decimos que es que Dios nos puso cascaritas, que es que Dios que no nos ama, que es que no nos ha dicho toda la verdad. Y bueno, lo primero que quiero enfatizar aquí es que recordemos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado, no se perdonan los pecados. Ahora, ¿por qué a Dios no le agradó? Primero que todo era porque Él lo había dicho, pero también Dios había hecho algo muy importante, y es algo que no entendemos, y que los ecologistas, y que Greta, ¿saben quién es Greta? Esa ecologista que pelea por el mundo, ¿no? Que no entiende la pobre Greta, ni ellos, ni mucha gente en el mundo entiende, porque esta tierra está acabando, y se va a acabar, se lo digo. Como usted la conoce, se va a acabar. Cielos nuevos y tierra nueva va a venir. Pero las está acabando y no saben por qué. Y le echan la culpa al calentamiento, al enfriamiento, al encogimiento, al estiramiento, a lo que quiera. Pero mire lo que pasó en Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de la mujer. Eso es muy simpático, porque, un paréntesis, cuando el Señor fue a donde Adán, porque le ha encomendado a Adán cuidar a Eva, pero Adán
se puso a ver el clásico del Nacional y Medellín. Estaba muy ocupado. Y a conversar con los amigos y tomar cerveza. Y no cuidó a Eva. Y entonces Eva terminó hablando con una serpiente erguida. Satanás. Pero cuando cayeron, Dios le preguntó a Adán, le dijo: Adán, ¿usted qué fue? Ah, vea, es que yo tomo trago y soy sinvergüenza porque es que viene a la fiera que tengo en la casa. Y llegó a la casa y le preguntó a Eva: Eva, ¿qué pasó? Y dice: el diablo es puerco. O sea, ninguno asume la responsabilidad. Y eso nos pasa hoy en día. Los problemas matrimoniales, familiares, laborales, psicológicos, la culpa es de los papás, de la esposa, del esposo, pero nunca asume uno la culpa de uno. Y vea lo que pasó aquí. Entonces le dice el Señor a Adán, en 3:17, Génesis 3, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Hoy usted se acaba de enterar algo tremendo. Tú y yo estamos viviendo en una tierra, ¿qué? Maldecida por Dios. Antes nos va muy bien, pero bueno. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahora, en ese pasaje 4, vemos cómo a pesar de todo esto, de todo lo que ha pasado, lo que Dios había hecho, que le expliqué, cómo Caín desconoce lo que Dios había establecido y además le había enseñado a sus padres que era la solución del pecado, el sacrificio. Y eso es verdad, porque después el pueblo de Israel, se transmitió todo ese conocimiento, y el pueblo de Israel siempre solucionaba el pecado ¿cómo? Sacrificios de animal inocente. Pero cuando se sacrifica un animal inocente, lo que Dios hizo para Adán y Eva, y que Adán y Eva debían de hacer, y de ahí en adelante toda la humanidad tenía que hacer para arreglar las cosas con Dios, es que usted coge el animal y usted le pone la mano en la cabeza, porque así lo hacen, y usted le está transfiriendo sus pecados a ese animal, que él no hizo nada. Él no fue el que fue y le clavó el diente a la vecina, fue usted. Y entonces el animal carga sus pecados y muere por culpa suya, del pecado de uno. Y esa sangre se le echan a uno, a los cuernos del altar, todo eso. Y se va usted limpio de la carne. Usted vuelve a pecar, ¿qué tiene que hacer? Traiga otro chivo. Por eso los judíos andan con manadas. Bueno, ahora, Caín ofreció del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso es tipo de las obras. Y como vemos, esta ofrenda no le agradó al Señor. Abel ofreció los primogénitos de las ovejas, lo más gordo de ellas, tipo de la fe. Creyó en Dios, le creyó a Dios e hizo lo que Dios había establecido y le había enseñado a sus padres. Debemos hacer todo conforme a lo que el Señor dice y manda, no como a nosotros nos parece. Yo le pregunto, ¿usted cómo vive? ¿Usted vive como Dios manda o como a usted se le da su regalada voluntad? Sea honesto, sea honesta. El resultado fue que Caín, como no le agradó a Dios, se enfureció sobremanera con Abel. Abel no tiene la culpa de nada. ¿O sí? Le estaba agradando a Dios, él no estaba pensando, se la voy a hacer a Caín. No. Pero ahí muchos psicólogos saldrían a decir, sí, vea, es que Abel se la está haciendo a Caín. ¡Pal! Deje de hablar tanta paja. Ahí vemos cómo se disminuyó su apariencia, vino a menos su aspecto porque no agradó a Dios. Entonces vemos que Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está ahí, a la puerta está el pecado, Caín. Dios le dice a Caín, Caín, tu ofrenda para conmigo no pasó la prueba, amigo, no es la correcta. Y además te estás enojando con Abel, quien sí ofreció lo correcto. Dios le dice a Caín, Caín, es imposible que trates de justificarte para conmigo por medio de tus obras, que son trapo de inmundicia, tus obras a mis ojos. Dios le dice además a Caín, ¿por qué te enojas con Abel que está haciendo lo correcto? Tener fe, creer lo que yo le he dicho a tus padres y que es la propiciación correcta por el pecado. Por eso te enojas, Caín. Sin embargo, vemos cómo el enojo de Caín, carnal, debido a sus obras,
que no lo justificaron para con Dios, lo lleva a levantarse y a matar a Abel, el espiritual, quien estaba haciendo lo correcto, creerle a Dios y ofrecer a Dios lo correcto, lo que Dios mandó. Por eso la palabra dice aquí, en Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto es así porque Ismael, tipo de Caín, un hijo de la carne, tratándose de justificar para con Dios por medio de las obras, labrador de la tierra, con un enfoque terrenal, pasajero, material, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿No es eso como vivimos los hombres? Enfocados únicamente aquí en lo pasajero de esta tierra, complaciendo los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y la vanagloria de nuestra vida. Isaac, tipo de Abel, un hijo de la promesa de Dios, que se justificó para con Dios por medio de la fe, con un sacrificio de un cordero sin mancha. Abel es un hombre espiritual que cuidaba los sacrificios a Dios, pastor de ovejas. Qué cuadro más hermoso desde el comienzo. Abel cuidaba los sacrificios agradables a Dios. ¡Qué tremendo! Abel, con un enfoque celestial eterno, conforme a la voluntad de Dios, ofreció el sacrificio correcto, el que Dios dijo. Es increíble, ya trayéndolo aquí, cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo y comenzamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero sin embargo, aunque nosotros hemos cambiado para bien, hemos dejado de ser adúlteros, fornicarios, homosexuales, drogadictos, traqueteros, prostitutas, mentirosos, ladrones, idólatras, avaros, lo que sea. Dejamos de vivir vidas alocadas, dejamos de ser rebeldes, mentirosos, pero aún así nuestros seres queridos se vuelven contra nosotros con gran enojo. ¿No es así? ¿Es así o no? Ahora, veamos que esto no solo ocurrió en el pasado. Esto no solo ocurrió en el pasado. Segundo, Dios también nos muestra esta persecución en el Nuevo Testamento. Porque el versículo 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. La Biblia nos dice en Juan 15, 18 al 21, San Juan 15, 18 al 21, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué es eso? Porque estas personas no conocen a Dios. Puede que sea muy religioso, lo que usted quiera, pero no conocen a Dios. Es que el hecho de ser religioso no quiere decir que usted conozca a Dios personalmente. Aquí el Señor dice que los creyentes, los que hemos dejado de ser de este mundo, los que ahora somos hijos de Dios por ese nacimiento espiritual que le expliqué, porque creímos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor nos dice que si a Él lo han perseguido, a nosotros también nos van a perseguir. Simplemente porque los hombres del mundo, aunque sean muy religiosos, pero realmente no conocen a Dios el Padre. Y es sorprendente porque entre más religiosos, en el momento que usted le habla la verdad, le habla de Jesucristo, peor es el ataque contra usted. Peor es el ataque de los más religiosos. Los hombres del mundo no son hijos de Dios. Lo vimos hace 8 días, que nos han metido una mentira que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. No han nacido de nuevo, porque los hombres del mundo tienen una religión, pero no tienen una relación personal con Dios. Ahora, repaso, vea lo que dice la Biblia, ponga mucha atención. Juan, el Evangelio del Amor, que dice que está escrito para que creáis en Jesucristo y creyendo en Él tengamos vida eterna. Esa es la razón del Evangelio de San Juan. Vea lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Padre, verbo, Espíritu Santo, un solo Dios.
el principio del verbo, y el verbo era con Dios. Ahora, ¿qué pasó con ese verbo? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. Sí, claro, ¿cómo no? Si la sombra del Altísimo, el Espíritu Santo, cubrió a María, una mujer virgen. Se le dice virgen no porque sea la estatua con la aureola y eso, era virgen porque no conocía ayuntamiento de varón. Entonces, si aquí logramos encontrar una virgen, entonces le vamos a poner aquí una estatua, pues. O le vamos a decir que es virgen. Por eso es virgen. Pero ella no es la madre de Dios. Que sea la madre de Jesucristo, se lo admito. Pero la madre de Dios, no. Lógica, como dice Suso, cascumen. Espíritu más espíritu igual carne, espíritu. Si usted une un Dios y una diosa invisibles, nace otro Diosito invisible o Diosita. Hombre y mujer, nace mujer o hombre, niño o niña. Dios con una mujer, ¿quién nace? Dios hombre, Jesucristo, el verbo se hizo carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se manifestó en la carne. Eso sí es verdad. María, preciosa, hermosa, escogida. No era cualquiera. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ese verbo hecho carne, que vino, nos amó y se murió en la cruz por nosotros, ¿qué pasó? Esa obra redentora que hizo, ¿usted la va a aceptar o la va a rechazar? Vea lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tiene o no tiene? Porque si entiende usted, cuando va a un restaurante o a un casino y le dicen, la cuenta es 100,000 pesos, y usted dice, ¿tiene o no tiene? O a lavar platos. ¿Tiene o no tiene? Entonces, ¿usted tiene o no tiene a Jesucristo en su corazón? Para tenerlo tiene que haberlo recibido. Y para recibirlo tiene que haber usted reconocido que usted es un pecador, que está condenado, que va al infierno, y le pidió perdón a Dios y aceptó a Jesucristo. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, no hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ve? Usted puede amarse muchísimo con su esposa y tener un niño, una niña hermosísimo. Esa personita, ese niño es una criatura de Dios y tiene gracia hasta que entiende el pecado. Dios no es injusto, decir, no, se murió, para el infierno, no, señor. Los niños hasta cierta edad tienen una época de gracia. Lea Romanos 7 para que entienda eso. Pero el momento que entiende qué es la ley y el pecado, esa personita muere. O si no, porque no seguimos siendo tan queridos como cuando éramos bebé, agugu, da, da, da. Y ahora somos muy diferentes. Los hombres del mundo no han nacido espiritualmente, únicamente lo han hecho carnalmente. Ahora, por eso dice Gálatas 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Por qué es esto así? Vea lo que dice 1 Corintios 15, 44 al 48. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Para lo espiritual no es primero, sino lo animal. Es decir, que primero nacemos en esta tierra y tenemos que tomar una decisión delante del sacrificio de Jesucristo. Y no es que nacemos de una vez ya hijos de Dios. No, Señor. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Qué tremendo, la Biblia dice que hay cuerpo animal y que hay cuerpo espiritual. Porque fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Primer hombre es de la tierra, es terrenal. El postrer Adán es espíritu vivificante. El segundo hombre es del cielo. Jesucristo está hablando.
Porque lo animal es primero, el primer hombre es de la tierra terrenal, y luego lo espiritual, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No solamente en la cronología histórica, sino también en la cronología de la vida de cada ser humano. Por eso hay un dicho: usted nace una sola vez, muere dos veces. Si usted nace dos veces, muere una. Usted nació una sola vez, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Solamente nació como ser humano sobre esta tierra, una criatura, una creación de Dios. Pero muere la muerte física, y después la segunda muerte, que es el infierno, el lago de fuego, por la eternidad junto con Satanás y todos sus demonios. Pero usted nace dos veces. Nace como niño, como ser humano, y nace luego como hijo de Dios, nace de nuevo. Muere solo una, experimenta la muerte física. Y eso que si no le toca el arrebatamiento. Si nos quedamos a la imagen de Adán, del primer hombre, un hombre pecador, seremos hombres pecadores. Solamente vamos a vivir en los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. De ahí no sale nuestra vida. Por más culto, inteligente, por más ropa de seda que la mona se vista, de seda de mona se queda. No importa cómo se vista, usted es el mismo. No importa la casa, de los millones que tenga, los títulos que tenga tampoco. Pero si aceptamos a Cristo, nos conformamos a su imagen, la celestial, seremos hijos de Dios capaces de hacer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Primero lo terrenal, luego lo celestial. Primero somos hijos de la carne, luego en Cristo podemos convertirnos en hijos de Dios, espirituales, celestiales. Y por eso es que cuando nosotros nos arrepentimos para con Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, ocurre un cambio tremendo en cada uno de nosotros, un cambio que asusta a los demás, comenzando por nuestra propia casa. Y además llegamos al punto de que nos rechazan. He visto testimonios de jovencitas que eran terriblonas, no amanecían en la casa de lo que quiera y cambian, y ahora son increíbles en el Señor y la familia las ataca por venir a la iglesia. Cuando mi papá se convirtió y empezó a hablar de Jesucristo a todo el mundo le hablaba. Un hermano de él, mi tío, cogió a mi hermano y le dijo: venga, Rodolfo, que tengo que hablar con usted una cosa, estamos muy preocupados porque su papá no hace sino andar con una Biblia bajo el brazo diciéndole a todos que se arrepientan, para que no se vayan al infierno, que no sé qué. Y entonces mi hermano le dijo: tío, cuando mi papá llegaba a las 3 de la mañana borracho, lleno de colorete en la camisa, sin plata, y otras mujeres engañando a mi mamá y todo, usted nunca se preocupó. Y ahora, porque es fiel a mi mamá, no se volvió a emborrachar, le habla a todo el mundo de Dios, de Cristo y todo, está preocupado. Preocúpese por usted. Vea, Mateo 10, 34 al 38. Palabras de mi Señor y Salvador Jesucristo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de... El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Amén. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Amén. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. Amén. La palabra de Dios nos dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Por eso la Biblia nos dice: pero como entonces el que ha nacido según la carne perseguía al que ha nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto es así porque solamente hay dos familias espirituales, no hay más. Cuando mi hermano se convirtió, yo lo escarnecía en forma, pero en forma. Hasta que el Señor me puso de rodillas. Y un día, leyendo la Biblia, se me salieron las lágrimas, entendí. Porque el Señor me dijo: ahora te va a mostrar cuánto te va a costar creer en mí, servirme a mí.
Pero yo escarnecía, mi hermano lo perseguía porque yo no era salvo. Yo no era salvo. Mi hermano invitándome a la iglesia, que oyera la palabra y todo. Ahora, mire qué otro pasaje tan interesante de esta situación que estamos hablando. Vea lo que dice 1 de Pedro 4, 1 al 5. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Y así fue destruido el cuerpo del pecado. Él tenía que hacerlo. Ahora, recuerde que hubo, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo oscuridad sobre la tierra, ¿recuerda? Que entonces dicen que un eclipse. No. ¿Sabe qué es lo que había en el cielo suspendido? Millares de ángeles. Todo se oscureció la tierra. ¿Y sabe esos ángeles por qué estaban ahí? Estaban esperando que Jesucristo, el Hijo de Dios, que Dios se manifestó en la carne y estuvo dispuesto a sufrir el oprobio, escupitazos en la cara, latigazos desgarradores, crucifixión abominable, por usted, por mí, lo hizo ahí. ¿Y sabe qué están esperando esos ángeles? Que el Señor hiciera, pero no lo hizo. Un solo ángel, en una batalla de Israel, un solo ángel mató en una noche a 185,000 de los enemigos del pueblo de Israel. Un ángel. Ahí habían millares, y el Señor ahí sufriendo por usted, por mí, ahí, y no hizo así. No hubiera quedado nadie, pero Él no lo hizo, porque te ama, porque nos ama. Los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, debemos armarnos de ese mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne es el que terminó con el pecado. O sea, solamente al decirle no a la carne es que podemos andar en el Espíritu Santo. Hay que decirle no a la carne y sí al Espíritu Santo. Y cuando nosotros los creyentes dejemos de andar en la carne, comenzaremos a andar en el Espíritu Santo y vamos a poder vivir el tiempo que nos resta sobre esta tierra siendo hijos de Dios, porque es que lo triste es que los hijos de Dios podemos andar en la carne. Pero si hacemos esto, vamos a como hijos de Dios, andar el resto que nos queda sobre esta tierra en el Espíritu, ¿sí? Y no en la carne. Entonces, vamos a poder dejar atrás las concupiscencias de los hombres, dejar de andar conforme a como andábamos antes de ser salvos. Lascivias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Y vamos a comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios y dejar de correr con el resto de la gente de esta tierra, de esta ciudad al menos, en el relajamiento de vida que andan. Usted no imagina la inmoralidad que hay en esta ciudad. Hay más gente en las calles de noche que de día. El creyente está llamado a mantener intacta la estructura de la familia, manteniendo los vínculos existentes, porque el diablo usa a los hombres del mundo, a sus hijos, los hijos del diablo, porque también los hay, para que vean unas vidas de libertinaje, de vergüenza, parranda, liviandad, para poder descomponer y corromper la estructura establecida por Dios dentro de la familia. Dios no desea sino el bien de nosotros. Por eso cuando tú cambias de vida, el diablo
Comienza a manejar cualquier persona que no sea creyente, incluyendo por supuesto a tus seres queridos, a esas personas que son muy importantes e influyentes en tu vida, pero que no son salvos en Cristo, para perseguirse, para que te persigan, para que se burlen de ti, para que te desprecien, para que te traten de hacer dudar, para que te hagan tropezar, para hacerte desviar, para que tratar de que tú vuelvas atrás. Pero vamos un poco más allá. Porque el diablo inclusive usará a otros creyentes, aquellos que dicen ser mis hermanos, que dicen que son tus hermanos, que anden en la carne, a ti, a mí, a cualquiera de nosotros, para que nos persigamos los unos a los otros. Pero eso, ¿cómo podemos saberlo? Lo de los incrédulos es muy fácil, pero lo de aquí, de la iglesia, muy fácil. Es lo que dice 1 Corintios 11, 18 al 19. Ahí está. 1 Corintios 11, 18 al 19. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Es preciso, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ah, qué interesante. Vamos a tener dificultad entre nosotros los hermanos, sí, pero ¿cómo vamos a reaccionar ante una dificultad? ¿De una forma correcta o de una forma incorrecta? ¿De una manera bíblica o de una antibíblica? Clarito. Como esposos, ¿cómo es la cosa? Como padres, ¿cómo es la cosa? ¿Qué dice la Biblia? Como hijos, como hermanos, ¿cómo es la cosa? Porque si en un problema de eso, usted hace lo que se le da la gana, está respondiendo antibíblicamente. Ya, sencillo. No está haciendo lo correcto. Si usted no reconoce su falta, ¿qué? Listo, ya está la respuesta. Vea lo que dice Romanos 2:3. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Que somos buenísimos para hacer así, ¿sí o no? Buenísimos. Pero se nos olvida que el que nos hizo es Dios, y Dios es tan sabio que cuando nos hizo así, vea lo que hizo. 1 para ti y 3 para mí. Ni tú tienes la razón, ni mucho menos yo. ¿Solamente quién? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en ese asunto? El llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros era dejar de juzgarnos los unos a los otros y dejar de andar en la carne. Esa es la invitación, para comenzar a andar en el Espíritu Santo de Dios. Vea lo que dice Romanos 10:14 también. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El Señor nos dio un consejo buenísimo. Nos dijo que ¿qué hace usted mirando la pajita del ojo del hermano si usted tiene un bigón que los ojos suyos se lo sacó? Y entonces usted no ve, pero cree que ve. Dice que saque primero la viga que está en su ojo antes de pretender sacar la pajita al otro. Ahora, lo que sí es una realidad es que somos hijos de Dios, y si decidimos vivir para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tendremos la oposición de este mundo pecador, un mundo que no ama ni conoce a Dios, ni lo respeta. Ahora, también tendremos la oposición de nuestros hermanos. El Señor no lo dijo, el Señor nunca nos dice mentiras. Vea lo que dice 2 Timoteo 3:12 y 13. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso sí, hay algo consolador. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la respuesta, es por el diablo, ¿no es cierto? Ahora,
Tú esta mañana has escuchado algo muy claro y contundente. Los seres humanos somos una raza caída. No te creas eso que dice una camiseta o que dice el mundo, que hay unas camisetas que cada vez las hacen más largas. Hay camisetas que llegan hasta la rodilla. ¿No es cierto? Unas camisetas que llegan hasta la rodilla. Y una que dice yo. ¿La han visto? ¿No la han visto? Una que dice yo. O sea, lo más importante es hoy. Entonces nos han enseñado que nosotros, como somos tan grandiosos, tan maravillosos, tenemos que buscar a Dios dentro de nosotros. Dentro de nosotros no hay sino inmundicia, maldad, pecado. Eso es lo que hay dentro de nosotros. Y usted lo sabe, usted lo sabe. Ahora, somos una raza caída y estamos en pecado, en deuda con Dios. Estamos condenados eternamente. Hay una forma muy fácil de demostrarte que si somos pecadores, la raza humana. ¿Cómo? Muy fácil. La Biblia enseña que en el corazón de cada ser humano Dios ha tallado, ha escrito los 10 mandamientos. Esa es la ley moral de Dios. Entonces tú, yo, cualquier ser humano lo sabe porque también nos ha dado conciencia. Entonces cuando nosotros quebrantamos uno de esos mandamientos, usted mismo lo sabe. Cuando usted dice mentiras, usted lo sabe. Que trate de escondérselo a los demás o lo que sea, pero usted lo sabe. Cuando usted miró y deseó la esposa del otro, la novia del otro, o el carro del otro, o la casa del otro, o el sueldo del otro, usted fue codicioso, usted lo sabe. O sea, nosotros somos pecadores, no tenemos excusa. Y el problema es que hemos quebrantado los mandamientos de Dios, porque eso es pecado. La definición de pecado es esa, quebrantar los mandamientos de Dios. Entonces, los seres humanos no lo quebrantamos ni una, ni dos, ni tres, sino infinidad de veces. Hemos quebrantado los mandamientos de Dios, lo sabemos muy bien. Si nosotros fuéramos a un juicio delante de Dios, salimos culpables. Y el culpable es llevado a la prisión, porque Dios es juez justo. Dios no es como los jueces de aquí de Colombia, que se dejan corromper, que una tutela le sale con 1.000 millones y esas cosas, esas porquerías. No, Dios es juez justo, Él no. Entonces vamos a la cárcel, y la cárcel de Dios se llama el infierno, la condenación eterna, llanto y crujir de dientes por la eternidad. Mucha gente dice, vea, diciendo tanta cosa y nadie sabe cómo es eso allá. ¿Que no? Sí, no, nadie, porque es que nadie ha ido y vuelto a decirnos eso. ¿Sabe qué? Le tengo una noticia. No hay necesidad de que usted vaya y vuelva y nos cuente. Cristo ya vino y nos contó todo. Cristo ya nos dijo cómo es la vuelta, cómo es el maní, todo, todito, clarito. No hay que inventar, ya está. Si usted no cree, bueno, allá usted. Si usted prefiere creerle al diablo o a la tradición, en estos días me voy a un de dónde sale la tradición, y es importantísimo uno pensar. En estos días oí un videillo rápido ahí, pero buenísimo, que por qué le quitan al pescado la cabeza y la cola para fritarlo. Entonces preguntó a la mamá, pues no sé, pregúntele a su abuela, a la abuela, pues es porque, no sé, pregúntele a la bisabuela. La bisabuela dijo, no, lo que pasa es que en esa época éramos tan pobres que teníamos un sartén chiquito y no caía el pescado. Tocaba cortarle la cabeza y la cola para poderlo fritar. Cuando usted se pone a investigar de dónde salió la religión, solo le va a dar un datico para que lo estudie. ¿Sabe cuándo nació la religión católica? 325 años después de la crucifixión de Cristo. Ahí le dejo ese datico en la uña, ese trompito en la uña. Esto del que le estoy hablando yo nació en la cruz del Calvario, no 325 años después. Usted decide. Si usted quiere arreglar las cosas con Dios, tiene que arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios y luego colocar toda su fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el único que murió por usted, por sus pecados. Él se puso en la cruz en lugar suyo. Él lo ama a usted y le quiere perdonar, pero usted decide. Nosotros, hermanos, somos salvos, somos hijos de Dios, pero la Biblia nos enseña que el carnal persigue al espiritual. Esto incluye a nuestros seres amados, conocidos, que no son salvos en Cristo Jesús. Pero también incluye tristemente a hermanos carnales, que en algún momento lo estén. Y tendremos dificultades con estos hermanos. Entre hermanos tendremos dificultades. Cuando esta se presente, ¿usted cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a responder? ¿Con su carne?
o como lo dice la Biblia, sometiéndose a Dios. Cada uno decide cómo va a solucionar la situación. Como usted quiere, como a usted le parece, o como Dios manda. Esa es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad, que esta palabra corre y sea glorificado Dios. Cumpla ese propósito por el cual tú nos la enviaste. Te lo agradecemos de todo corazón, Señor, y de verdad que hoy suplicamos por salvación y por santificación en esta tu casa. Te lo rogamos y agradecemos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.